avanzando el plan de reconstrucción nacional del presidente José Antonio Kast. Están bastante contentos en el oficialismo con el acuerdo con el Partido de la Gente. De pronto ahí hubo una suerte de polémica con las pymes, poca claridad respecto a las medidas para ese sector, pero luego se quedó todo aclarado. Y ahora entonces hay que ver cómo sigue esta tramitación. Quiere el Ejecutivo que sea lo más rápido posible para que este plan vea la luz. Nos acompaña hoy día el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Le damos las gracias por estar con nosotros para dar una mirada en profundidad a la discusión que ha surgido en torno a este proyecto, la crítica de la oposición, el TC también. Y por otro lado, creo también hablar del CAM. Pero partamos por el plan de reconstrucción. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Cómo no, gracias Gabriela, encantado de estar con ustedes. Bueno, primero, ¿qué le parece estos votos conseguidos por parte del Partido de la Gente? Todo ahí tambaleando en algún minuto, pero finalmente ya se aclaró todo. ¿Sienten que ya están con la vía libre, que esto va, que está listo? ¿Están tranquilos o todavía hay que esperar un poquitito, tener un poco de calma? A ver, mire, primero, yo siempre tuve la impresión, esto yo lo he dicho también públicamente, de que la idea de legislar se iba a aprobar de todas maneras. Es muy difícil, Gabriela, que un proyecto que trae los beneficios que trae este proyecto en materia particularmente de empleo. Yo creo que uno de los puntos en los que no se ha hecho el énfasis tal vez necesario, lo digo no solamente como presidente de la Comisión del Trabajo, sino porque he venido siguiendo también la trayectoria del empleo durante los últimos años. Nosotros tenemos de base lo que ha llamado David Bravo una emergencia laboral. Nosotros tenemos 200.000 empleos aproximadamente, entre 170 y 200.000 empleos que no se han recuperado Mm, estructuralmente desde la pandemia, ¿verdad? sí. Eso es un drama, sobre todo para mujeres y jóvenes, sobre todo en regiones, pienso en Ñuble, pienso en Biobío, regiones que están tremendamente afectadas por una enorme cesantía, ¿verdad? También en la región metropolitana, que es la región mía. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que está proponiendo un subsidio que puede mover cerca de 650.000 empleos, que puede generarle también un crédito tributario a las pymes, que puede pasar desde el 12,5, después podemos discutir porque eso también fue materia de discusión, Sí, la tasa, ¿verdad? La tasa pyme, etcétera, pero que puede pasar exactamente. del 12,5 al 7% cuando tú descuentas PPM, descuentas parte del IVA. La verdad que, y además, se genera plata para reconstruir zonas como Valparaíso, Viña del Mar, Biobío, los incendios también de Ñuble. Tú la verdad que no tienes mucho cómo ponerte, ¿verdad? Entonces, mi impresión es que la idea de legislar yo creo que está salvada. Acá lo que hay que tratar de asegurar es que ciertos elementos que son sustanciales del proyecto y que yo los vengo defendiendo también hace mucho tiempo, la rebaja del impuesto corporativo, la rebaja del impuesto de primera categoría a muchas empresas de Chile, que son además las que son los grandes motores, las grandes locomotoras generadoras también de empleo, me parece algo que es inefable en el proyecto, a lo cual tampoco podemos negarnos y por un asunto muy sencillo. Nosotros somos parte de la OCDE. La OCDE es el club de países más desarrollados al cual entramos con mucho esfuerzo durante el gobierno de la presidenta Bachelet II con Andrés Velasco. En ese club, donde están los más desarrollados de todo, tú tienes desde países como Irlanda, que tiene tasa del 12,5, imagínense, ¿ah? Hasta países que tienen tasas cercanas al 30. Nosotros estamos en la quinta parte más alta, por ende, bajarlo al promedio de la OCDE. Nosotros estamos 4 puntos por encima del promedio de la OCDE, que son como 23 puntos. Nosotros estamos en 27 y medio. 27. No parece descabellado, ¿te fijas, o Pero no? ese Entonces, punto justamente, perdón, senador, es el que cuestiona la oposición, que dicen que se quiere beneficiar al 1% más rico con esa rebaja y que es una reforma tributaria encubierta, y lo han dicho en todos los Pero tonos. tendría, pero es que es una reforma tributaria. Yo no sé por qué ponerle tanto encubierto. Acá se están evidentemente haciendo una reducción de tributos, pero es lo que hace el mundo desarrollado precisamente para ser competitivo a la hora de atraer inversión, Gabriela. Dejémonos ¿Y de, qué es lo que de- les de hablar molesta a con, la de oposición? Que hablar se con ayuda eufemismo. a ese 1% más rico. Eso es lo que es Bueno, la tesis por que eso que plantea. por eso que la oposición perdió las elecciones y por eso que está tan descaminada, por eso que está tan perdida, ¿verdad? Por eso que el PDG, liderado por Franco Parisi, que ojalá veremos qué capacidad tiene también de cumplir su palabra. La legislatura anterior nunca tuvieron esa capacidad y de hecho se le fueron los diputados y yo espero que esta vez sea distinto. Los rebasa por la derecha o por la izquierda. Porque es una oposición que no decide si quiere negar la salida del agua, como lo hicieron con el presidente Piñera, recordemos cómo fue la oposición, ¿ah? Mm. O quiere ser cooperativa. Yo veo ahí dos almas, la del diputado Manucheri,
¿verdad? O ese tipo de personas que son muy altisonantes, gritones, etcétera, que no aportan nada al debate, que antes de siquiera sentarse a debatir dicen que van a ir a tribunales internacionales Lo mismo prácticamente por la la ley. senadora Sicardini dijo que de ya que al tiro que no, antes de leerlo, claro. Por lo mismo te digo, y veo otra actitud, no sé, he visto que el mundo demócrata cristiano con Álvaro Ortiz, he visto que la Paulina Bodanovich están tratando de entender que si esa va a ser la forma de hacer oposición, obviamente que va a haber otros actores interesados en cooperar. Y ahí aparece, por ejemplo, el Partido de la Gente. Entonces, la oposición, sobre todo el socialismo democrático, que si quiere ser alternativa, se dio cuenta que ellos fueron el soporte natural del gobierno de diletantes, de personas que estaban aprendiendo a gobernar como el presidente Boric, ¿verdad? Dice, mire, yo no Mm. quiero volver a ser parte de este lote, quiero que también la ciudadanía me identifique eventualmente con una oposición propositiva, ¿verdad? Que está, obviamente, que pone ciertos reparos, pero que ofrece también proposiciones alternativas. Y creo que hay mucha gente, y por eso es que lo que ha pasado ha sido muy curioso, que de pronto algunos dicen sí, después no, vamos a cooperar, y yo creo que esos votos, por lo menos para la idea de legislar, están asegurados, y para los elementos más relevantes del proyecto de reconstrucción completo, yo creo que los votos están. Que debe discutirse, que debe ir a comisiones, que debe tomar su tiempo, que hay que respetar también las prerrogativas propias de los partidos y Mm. del Congreso, no me cabe duda, Gabriela. Y en eso nosotros, como Chile Vamos, como la oposición, o sea, como los partidos que estamos apoyando al gobierno y que creemos que se tiene que gobernar de manera razonable, no nos vamos a oponer. Justo usted planteaba el tema de la oposición y del Tribunal Constitucional. Ellos Mm, han dicho que quieren ir al TC, pero se abre sí. ahí un debate que viene desde hace muchos años, el cuestionamiento, los reparos que se ha hecho contra este organismo. Y de los dos lados. Han criticado en su minuto la imparcialidad de los fallos, aludiendo a que es una suerte de tercera cámara este Tribunal Constitucional. ¿Ustedes cómo han visto ese debate? No, no, no. Yo siempre, mire, yo creo en el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional es un órgano extremadamente serio. Hoy día incluso tiene mayoría ideológica, si uno quiere calificar a los ministros, tiene mayoría ideológica de lo que hoy sería la oposición. Pero en Chile los tribunales fallan en derecho. El Tribunal Constitucional ha dado muestra durante su historia de ser un tribunal que falla en derecho, ¿verdad? Habrá fallos que a mí me gusten más o me gusten menos, pero yo no voy a poner en cuestión la institucionalidad. Fíjese que ahora aquellos que decían que era una tercera cámara están recurriendo permanentemente al Tribunal Constitucional. Entonces, Incluso hay eso te quienes da, querían eliminar el TC. Recordemos eh, eso. pero querían eliminar el TC, querían eliminar el Senado, ¿verdad? Querían dividir el país en no sé cuántas etnias. Bueno, gracias a Dios salimos de esa borrachera estúpida, a Dios gracias, y hoy día estamos encaminados en otro espacio. Y yo creo que sí, que el proyecto es necesario, que es lo que votó además la gente. No es como que acá el presidente Cáceres se esté sacando como conejo de un sombrero un proyecto que nadie sabía. Esto es lo que se señaló precisamente para poner en marcha al país. Tenemos acá, se puede hablar lo que se quiera respecto de las cuentas, de las platas, de si había caja, si no había caja, pero el Consejo Fiscal Autónomo ha sido claro en señalar que la trayectoria fiscal que lleva el país nos está llevando a el nivel prudente de deuda, que es el 45%, a Claro. alcanzarlo rápidamente. Entonces tenemos que empezar a generar mecanismos de crecimiento, empezar a generar orden en las cuentas fiscales, y creo que lo que está haciendo hoy día el gobierno se marca dentro de ese objetivo. Hay que ver, claro, lo que pasa con esta oposición, o dos oposiciones, como dice usted, una que está dispuesta Mm. a legislar, a conversar, y otra que desde antes de conocer cualquier detalle dice que no. ¿Cómo ve específicamente a esta oposición y lo que se venga de aquí adelante? Estamos partiendo con el gobierno de José Antonio Kast. Bueno, yo creo que es parte de la reflexión. Cuando a ti te dan una derrota tan dura como la que sufrió, finalmente piensa tú que José Antonio Cast sale, no era mi candidato era Evelyn Matei, Sí. pero el presidente Cast tuvo el pragmatismo también de llamarnos a todo un lote de personas que va desde la Jimena Rincón, Francisco Undurraga, el Mundo Ex Concertación, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, a conformar parte del gobierno de los republicanos. Eso bien, bien, es una muestra de pragmatismo y de señal de que se quiere armar un gobierno con suficiente amplitud. Yo la veo extraviada a la oposición, extremadamente descaminada, buscando un poco en busca de su destino. ¿Ah? Está como mirando al sudeste la oposición, no sabe para dónde ir. Hay algunos que quieren un poco retomar el camino de lo que en algún minuto fue el estallido social, ¿verdad? Y decir, vamos a negar la sal y el agua.
ver cómo nosotros a través de la movilización de la calle, perdóneme, no está hoy día el horno para bollos, la gente se cansó de la violencia, la gente se cansó de la mala administración que se hizo. Y yo creo que hoy día lo que quiere es avanzar con propuestas razonables, por supuesto. Y hay alguna oposición, veo yo, y por eso que veo lo que llamo algunos brotes verdes, dice, mire, tenemos que proponer. ¿Mm? Yo creo que la nueva administración de la democracia cristiana, yo creo que la presidenta del Partido Socialista, yo creo que en el PPD están mirando con bastante recelo la idea de negar la sal y el agua. Obviamente que eso no es lo que pasa con el comunismo. Yo incluso veo en el Frente Amplio, fíjese, algunos que dicen, ¿nos convendrá realmente si nosotros queremos volver a ser alternativa de gobierno? Ser como fuimos con el presidente Piñera. Le quiero señalar además que nosotros como oposición al gobierno de Boric eh, nos abrimos a varios debates, la previsional, entre otros, etcétera, pero fueron una muy mala oposición. Pero como fue el momento de mayor gloria de un cierto grupo que venía entrando, ¿verdad? Que había hecho crítica de todo, pero no tenía propuesta para nada, la verdad que yo creo que hay algunos nostálgicos de eso, pero yo siento que una parte más razonable de la oposición está entrando en la vereda de la reflexión diciendo, mire, ¿sabe qué? Parece que vamos a tener que reflexionar que esa no es la manera de hacer oposición, porque si no se te meten otros actores como el PDG. Mire lo que ha pasado. Es curioso. Finalmente, quienes han quedado offside de la negociación ha sido una oposición que debiera ser nuestro principal interlocutor. Ahí está, bueno, el PDG que está salvando, al parecer, el avance de esta iniciativa. Le quería preguntar, no sé si Mm, vio un posteo de la autora Carmona, presidente del Partido Comunista, en sí. Twitter, donde dice el natalicio de Lenin, reafirmamos el carácter leninista del Partido Comunista de Chile. No sé si pudo ver ese posteo, ¿qué le parece? Y yo pensé que era un meme, pensé que era broma. Yo no puedo creer si Lenin fue el fundador de un partido genocida. 150 millones de muertos. Es lo que tiene el Partido Comunista Soviético. La hambruna, el Homolodor, las hambrunas, todas las purgas. Él y posteriormente Stalin. Entonces, yo no entiendo que un partido chileno se señale que quien le da carácter, el carácter leninista del Partido Comunista Chileno. Eso te habla de que siempre ha estado, yo Fue lo he dicho muchas, una muchas candidata veces. comunista, claro, la candidata de todo del sector, de toda la hoy oposición. Sí, pero yo hago ahí un reparo, yo tuve muchas diferencias, la conocí mucho a la Janet Jara, yo presidía trabajo, sacamos adelante muchas cosas con ella. Ella dice, por ejemplo, que esta reforma hay que obviamente discutirla, pues sí es natural, pero ahí también yo creo que hay una reflexión dentro de lo que son las antiguas, no me quiero meter en la escuela interna del Partido Comunista, pero yo veo que las Claro. generaciones antiguas, ¿verdad? Veo a Jadwe, a Núñez por un lado, y veo a Carmona, ¿verdad? Y veo por otro lado, qué sé yo, a la ex ministra Jara, la Camila Vallejo, a Caro Cariola, qué sé yo, que parece ser que dentro de quieren buscar algún remozamiento o algún refresco de ideas vetustas, viejas y totalmente pasadas de moda aquí y en el mundo. Es raro que Chile todavía conserve una tradición que ni siquiera los comunistas chinos están validando. Pero bueno, habla de lo que es el Partido Comunista en general, un partido que está siempre en el linde de la democracia, ¿verdad? Que no entiende la misma democracia liberal que nosotros entendemos como la democracia de todos, sino que encuentra que esta es una democracia burguesa que probablemente todavía aspiran a la dictadura del proletariado y a ser un Está la partido postura leninista. Está la postura del Partido Nacional Libertario. Están bien Mm, molestos, una bancada que incluso ha dicho que el apoyo de ellos no está asegurado, que no se sienten escuchados en medio de este diálogo. sí. No, yo creo que hay que hacerle un gesto también al Partido Nacional Libertario. Yo lamenté mucho que el Partido Nacional Libertario no se sumara, porque pensemos que el Partido Nacional Libertario, si esto es bien paradojal en la política, el Partido Nacional Libertario fue lista parlamentaria con el Partido Republicano. Nosotros le pedimos al Partido Republicano cómo Chile vamos a ir en una lista porque hoy día tendríamos holgura, no tendríamos que andarle pidiendo votos a nadie. Tendríamos Claro, holgura en la Cámara de Diputados y holgura en el Senado, no quisieron. Pero fueron con el Partido Nacional Libertario. Entonces, el Partido Nacional Libertario dice, miren, nosotros vamos a hacer una oposición amigable. Chuta. Pero yo creo que hay que hacerle gesto, yo creo que hay que sumar acá, Gabriela. Yo creo que acá lo que importa es sumar y lamentablemente, como no se hizo, y ayer vi que el presidente hablaba de una suerte de coalición, como no se hizo coalición para ir juntos, para tener hoy día eventualmente 29 votos en el Senado o tener una mayoría importantísima en la Cámara, hay que recurrir a negociar.
Si eso es lo que sucede en la política. Cuando tú no tienes los votos, tienes que necesariamente conversar con el de frente. Yo creo que una primera conversación también debiera ser, sobre todo el Partido Republicano, con los nacional libertarios. Creo que es bueno que acá también todos se sientan escuchados. Este proyecto tiene muchas aristas, ¿ah? Buenas, malas, más o menos. Yo creo que ¿Cuáles son las malas? en la ¿Por qué parte. se tienen listas malas? Sí, a mí hay cosas que no me gustan, yo he sido claro en plantearlo. A mí la excepción que se hace en materia de derecho de propiedad intelectual, mm, con la idea del data mining y, y la desprotección que eso significa en la práctica de los derechos de autor, de escritores, periodistas, intelectuales, creadores, artistas, músicos, etcétera, creo que produce vulneraciones que están perfectamente cubiertas en los tratados que nosotros hemos firmado al respecto internacionalmente Mm, como país. Y también en la ley de propiedad intelectual del año 2010 que me tocó promulgar a mí mismo, además. Entonces, conozco bien del asunto y esto ha desatado también mucho resquemor en los círculos, particularmente del gremio de periodistas, como he visto que una declaración de la ANEP sí. que llamaba a tener cuidado, pero me parece que es un tema, me parece que es un tema menor, no me parece que ese sea un tema sustantivo acá en esta materia. Al parecer es para fomentar la instalación de data centers, ¿sí? Pero nunca ha sido un problema. De hecho, Google ya está instalando data centers o buscando instalar data centers acá en Cerrillo, recuerdo usted hace poco, precisamente porque Chile da las condiciones precisamente para que se pueda, sin duda, llevar adelante proyectos tecnológicos como ese, que son importantes. ¿M? Pero esos son detalles. ¿Te fijas tú? Yo creo que en lo medular el proyecto es importante. Yo creo que cuenta además con el discurso de esto es para los ricos, no es para los ricos. Llevamos 6 reformas tributarias en 6 gobiernos distintos. No, yo creo que siempre hemos ido en la idea de grabar más a las empresas y resulta que no hemos recaudado más. Hoy día vamos en el sentido contrario, nos estamos poniendo en el promedio de la OCDE, no estamos rebajando esto a los niveles de Estonia, a los niveles de, de Irlanda. Así que me parece que es un proyecto que es bastante razonable si uno hace la mínima pedagogía. Y ahí yo creo que hay que hacer el esfuerzo de ver cuál es el propósito del Mm. proyecto, por qué Yo le se hace preguntaba una reforma como si esta. al inicio si es que ya están más tranquilos, si sienten que ya está con el viento a favor, como se dice, pensando en que están los senadores Araya, Calisto y Walker, han Mm, señalado que están dispuestos a aprobar la idea de legislar. Ahí sí. sumarían 26 votos, que es el mínimo necesario para ratificarlo en la Cámara Alta. Sí, yo creo que va a haber más que eso. El proyecto es razonable, Gabriela. No hay ninguna cosa que uno diga, mire, esto es una locura. Evidentemente hay cosas que explicar, y que yo creo que el ministro Quiroz lo tiene tremendamente claro. Él se ha apoyado con mucha fuerza en Alvarado y en Pepe García, que tienen mucha experiencia en esta materia. El soporte que ha dado Chile Vamos también a este gobierno ha sido relevante en materia de experiencia, de haber sido gobierno 2 veces con el presidente Piñera. Eso es una experiencia que obviamente se acumula y que sirve también para prestarle abrigo de alguna forma institucional, ideológico a una coalición que no ha gobernado, que está gobernando por primera vez. Y me parece que mientras se solucionan los problemas principalmente de las compensaciones, porque evidentemente hacia el año 10 de implementar la reforma no se ven efectivamente los frutos del crecimiento. Nosotros tenemos que dar, el gobierno tiene que dar un poco esa explicación de cómo se compensa precisamente para poder, para que los frutos de esta reforma florezcan. Vamos a otro tema, senador, que yo sé que a Mm, usted le importa mucho lo que ha pasado con el GAM. Para muchos fue una suerte sí. de balde de agua fría en la cancelación de la etapa 2, que deja a Chile sin esta infraestructura cultural, una de las más ambiciosas del país. Se ha lamentado la falta de alternativas ante el cierre de esto que es una obra clave para las artes. Esta sala de espectáculos. Sí. ¿Qué sensación tiene usted, usted que viene también de este mundo? Mire, yo recibí de la presidenta Bachelet el teatro, la primera etapa, recibimos el edificio pelado. Yo llamé a la Alejandra Wood, que en ese momento trabajaba en una importante minera, y le dije, te tenéis que hacer cargo y sacamos esto adelante. Y el GAM se transformó en el GAM, se le nombró, no se llamaba GAM, se llamaba Gabriela Mistral en ese momento. Se transformó en un nodo de actividad cultural tremendamente relevante en la Alameda. En ese momento ya se había pensado, estoy hablando de 2010, Gabriela,
de hacer la ¿Mm? gran sala, ¿verdad? La gran sala incluso se reformó, era originalmente una sala de artes escénicas, ¿verdad? Se cambió para una sala que tuviera propósitos más amplios. No se pudo en ese momento porque vino el terremoto, usted sabe, fue imposible sacarlo adelante, pero yo lamentando que no se haga, ¿verdad? También quiero señalar algo. Acá estamos hablando de 2010, ¿verdad? Han pasado 16 años. Me llama la atención que el día 2 de marzo, ¿verdad? Solo a una semana prácticamente del cambio de mando, el gobierno anuncia que se va a hacer. Entonces acá hay culpas compartidas. ¿Ah? Cuando tú tienes una licitación que parte en 70.000 millones de pesos para hacer la gran sala del GAM y termina en 114.000 millones, es decir, un 60% más de costo, ¿verdad? Y te das cuenta que no están suplementadas las platas. ¿Ah? Hay suplementados 20.000 de los 40.000 necesarios, ¿verdad? Tú dices, pucha, yo hubiera esperado que esto se hubiese hecho a mitad de periodo. Nosotros, mire, yo soy el creador, junto con el presidente Piñera, en ese momento impulsamos el Teatro Regional del Biobío, que es una obra de Smiljan Radic. Nosotros impulsamos la obra, le dimos el vamos y lo completó el gobierno que viene, la presidenta Bachelet. Así funcionan estos. Y hoy día hay un gran teatro a la orilla del río Biobío, hecho por además un premio Pritzker de arquitectura. Son obras que son de larga data, pero tú no puedes echar a andar una obra a una semana de irte del gobierno. Yo hubiera esperado que esto se hiciera a mitad de gobierno y espero también, y espero tener reuniones también con el MOP, de que teniendo los recursos, ¿verdad? Podamos echar a andar esta obra al menos a la mitad de camino del presidente Kast. Lo he hablado mucho con Francisco Undurraga, usted sabe ¿No lo que da por cancelado entonces? no, yo creo que es una obra necesaria por varios elementos. Primero porque es una sala con características que no hay hoy día, ¿verdad? La sala que se acaba de hacer, una sala espléndida del SEAC, que están en Vicuña Maquena, casi al llegar a la Alameda de la Universidad de Chile, es espléndida, pero es para un efecto muy, muy particular, es para la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, ¿verdad? Tiene una acústica espléndida. El Teatro Municipal es más pequeño. Acá se podrían llevar, dadas las características, las dimensiones y los elementos técnicos que tiene la sala, que no voy a entrar a detallar porque va a ser una lata, ¿verdad? Espectáculos de otra índole. Y además está instalada en la Alameda, en un sector que fue objeto de muchas incivilidades. En mi barrio, piense que yo tuve mi teatro ahí durante 15 años, el barrio de Las Tardes ha sido mi barrio. Nosotros cooperamos precisamente con una cantidad de vecinos en levantar un poco lo que fue el polo sur de la calle Las Tarres, de la calle Villavicencio, ¿verdad? De la iglesia de la Veracruz, que eso nunca estuvo funcionando, pero a partir de los 2000 eso se echa a funcionar. Entonces, importa que eso se haga, importa porque viene a completar algo que debe completarse. Piensa que hay una tercera etapa del GAM, que es la torre, y esto es importante también que el público lo sepa, la torre no tiene recepción final desde el año 72, porque el plan regulador no permite edificaciones en altura. Entonces tú tienes hoy día un edificio abandonado hace más de 5 años que no se puede siquiera remodelar, que necesita una escalera externa porque eso se prende como un fósforo. Es muy Claro, peligroso pero porque se ¿con quién va a puede quemar. conversar, ¿Sí? senador, para comprender? Porque se había anunciado esta cancelación. Usted dice que Sí. tendrá reuniones con el ministro, con el MOP, ¿con quién? ¿Cómo No, no, piensa? no. Mire, con todo, yo voy a hablar con el presidente Kast, yo voy a hablar con el ministro Arrau, voy a hablar con el ministro Undurraga, para que cuando existan las condiciones económicas precisamente para que esto se pueda llevar adelante, lo hagamos antes de que termine el gobierno. Ese es mi anhelo, no puedo asegurarlo, pero yo voy a usar Ya, todo aquello que esté en mi poder, al menos para que eso salga, porque creo que es una obra que hay que echar adelante y que bien administrada además, incluso puede transformarse en un nodo de expansión cultural muy relevante. Me parece que el perfecto. proyecto del GAM, que es un proyecto nacional, ¿ah? Debe terminarse, pero bueno, también hay que atender un poco las circunstancias y cuando tú anuncias que esto se va a llevar adelante 7 días antes, una semana antes del cambio de mando, bueno, tampoco hiciste muy bien la pega, pues. Entonces acá hay culpas repartidas en esta materia. Perfecto. Senador, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver cómo sigue la discusión tanto del proyecto de reconstrucción nacional como de este Teatro GAM. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gabriel, a ustedes. Muy buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.